Hola amigos, un cordial saludo. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Dios les bendiga a todos ustedes, Dios les llene de paz y qué bueno poder compartir con ustedes este espacio de Pentecostés, este espacio donde nos gozamos en la alegría del Espíritu y donde disfrutamos las maravillas del Espíritu. Sí, estamos muy contentos, estamos muy felices porque el Señor a todos nos ha ayudado a vivir esta experiencia maravillosa de estar en las cosas de su Espíritu. Quiero comenzar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que la gracia de tu Espíritu nos dé audacia en la palabra y que tu Espíritu nos dé oídos de discípulos para poder responder a las exigencias que tú tienes con nosotros a través de la palabra. Y también invoquemos a la Santísima Virgen María, que siempre está con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista, y trabajo con las emisoras Minuto de Dios del Caribe colombiano en Barranquilla y Cartagena. Bueno, a mí me han pedido que haga una reflexión sobre qué significa vivir en la iglesia hoy un nuevo Pentecostés. Y en realidad sí necesitamos en la iglesia de hoy y en el mundo de hoy un nuevo Pentecostés. Y en muchos ambientes espirituales del mundo de hoy, por ejemplo, con la sorprendente renovación carismática católica, se ha hablado de un nuevo Pentecostés, de que el mundo de hoy, que la iglesia necesita un nuevo Pentecostés. ¿Y qué significa que necesitamos vivir un nuevo Pentecostés? Por supuesto que cuando nosotros nos decimos que hay que vivir un nuevo Pentecostés, necesitamos mirar los ojos sobre lo que le ocurrió a la comunidad primitiva cuando Jesús ya no estaba con ellos y después de esa mañana hermosa y maravillosa que llamamos mañana de Pentecostés, cuando ellos, estando en el aposento alto, reunidos con María y con otros discípulos y familiares de Jesús, estaban esperando que se cumpliera la promesa, esa que les había dicho el Señor en Lucas 24:49 y que después Hechos 1:4 repite: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí para esperar la promesa que mi Padre les hizo. ¿Y cuál era la promesa? Esta: dentro de pocos días ustedes serán bautizados en Espíritu Santo. Y unos versículos después se narra lo de Pentecostés y ocurre algo extraordinario para la comunidad. Yo quisiera sintetizar en 5 pasos. ¿En cuántos, hermanos? 5. En 5 momentos. Algunos aspectos, por supuesto que no puedo pretender hablar de todos, pero en 5 aspectos que fueron muy importantes y decisivos para la comunidad de los apóstoles y que después marcó algo diferente para la comunidad. Y en esos 5 puntos, en esos 5 aspectos, quisiera demostrar o indicar, más bien, sugerir en qué aspectos hoy nosotros necesitamos, en la iglesia de hoy, en las circunstancias de hoy, en el mundo de hoy, en los movimientos apostólicos de hoy, un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés para las parroquias, un nuevo Pentecostés para las diócesis, un nuevo Pentecostés en los movimientos apostólicos, un nuevo Pentecostés en las comunidades religiosas. ¿En qué aspectos podemos decir que necesitamos un nuevo Pentecostés? Cuando miramos el libro de los Hechos Apostólicos y hacemos una lectura y recordamos aspectos que le ocurrió a la comunidad, yo diría que en 5 aspectos ellos vivieron algo que a nosotros hoy nos puede impulsar a vivir ese nuevo tiempo que llamamos un nuevo Pentecostés. En primer lugar, Pentecostés significó la salida
de la comunidad, y yo lo he llamado así, del encerramiento al testimonio. Ellos estaban encerrados, estaban metidos en sí mismos. El Evangelio de Juan, que tiene otra manera de hablar de la donación del Espíritu, dice que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Lucas, por otro lado, dice que ellos estaban, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas dice que ellos estaban ahí metidos, esperando, pero estaban en oración y no sabían qué ocurría. Claro, Jesús había muerto, Jesús ya no estaba con ellos, Jesús ya no los acompañaba y ellos sabían que probablemente iban a tener el mismo destino de Jesús y que las cosas iban a ser absolutamente diferentes. Pero después de Pentecostés, la iglesia salió. La iglesia vivió un salto. Después de Pentecostés es muy claro que pasaron del encerramiento, de estar metidos en sí mismos, al testimonio, a salir a anunciar el Evangelio, a salir a anunciar al Señor Jesús. Ellos pasaron del encerramiento al testimonio. Pentecostés pareciera que el aire, que el viento huracanado, que el viento fuerte de Pentecostés, más que soplar hacia adentro, soplaba hacia afuera. Los empujaba hacia afuera, era hacia afuera donde ellos debían ir. Y cuando hablamos hoy de una iglesia que necesita un nuevo Pentecostés, recuerdo las palabras del Papa Francisco diciéndonos tanto: necesitamos una iglesia en salida, necesitamos una iglesia que vaya, necesitamos una iglesia que no se encierre en las sacristías, sino que vaya, que salga. Por lo tanto, un nuevo Pentecostés significa una iglesia que vaya del encerramiento al testimonio, que sea capaz de ir a donde no se ha atrevido a ir, que sea capaz de romper esquemas, que sea capaz de romper moldes. Un segundo aspecto, me parece a mí, que ocurrió en Pentecostés, es que Pentecostés llevó a la visibilidad a los cristianos. A ver, yo lo he dicho así, perdónenme que sea un poco como, no sé si soy demasiado sencillo. He dicho, del 007 al desafío de la sociedad. A veces hay cristianos que tienen vocación de agentes 007. Nadie sabe quiénes son, se mantienen escondidos. Hay veces que hay algunos amigos que han hecho un curso y les terminan diciendo: oye, yo ni sabía que tú eras sacerdote e hiciste un curso de especialización en nuestra universidad y ni sabía que eras católico y ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Pues después de Pentecostés, los cristianos se hicieron visibles. Los cristianos se hicieron visibles. A ver, ¿y por qué se hicieron visibles los cristianos después de Pentecostés? Por una sola razón. Porque su estilo de vida se volvió un estilo de vida cuestionador del estilo de vida del montón. Ellos comenzaron a ser diferentes, distintos. Ellos comenzaron a vivir de otra manera. Ah, claro que sí. No había pobres entre ellos porque lo que tenían lo compartían. No había necesitados entre ellos. Se volvieron hermanos, tanto que decían de ellos: miren cómo se aman. Era lo que decían de la primera comunidad. Ahora dicen de nosotros cómo se pelean los de derecha, los de izquierda, los conservadores, los liberales, los de arriba, los de abajo, los del norte, los del sur. Y de los primeros cristianos, su estilo de vida los hizo visibles, pero porque su estilo de vida era cuestionador. Era cuestionador del statu quo, era cuestionador de ese mundo en el que ellos vivían, un mundo tan paganizado, un mundo tan individualista, un mundo donde cada uno vivía solamente para sí mismo y no le importaba de ninguna manera a los demás. Los primeros cristianos, después de Pentecostés, se volvieron cuestionadores de la sociedad. Eran capaces de entregar las posesiones que tenían y de compartirlas con los otros.
Era una cosa tremenda, por eso se volvieron escandalosos, por eso decían de ellos, como decían de Jesús, están alborotando la ciudad. Una vez cuando fueron a buscar a Jesús dijeron, este está alborotando la ciudad. ¿Y qué era lo que estaba alborotando? Estaba ejerciendo el ministerio de la profecía. Estaba diciendo, esto no es así, esto no puede ser así, no es más importante el sábado que el ser humano. Y los primeros cristianos entendieron también que su labor era una labor profética en el mundo donde se encontraban, en el mundo donde ellos estaban. Por lo tanto, los cristianos se volvieron un poco incómodos, se volvieron incómodos para el Estado, se volvieron incómodos para la religión judía, se volvieron incómodos para la religión de la época, porque lo cuestionaban los estilos religiosos. Ellos no tenían lugares sagrados, ellos no tenían objetos sagrados, ellos no tenían sitios ni ciudades sagradas, eran diferentes a los judíos, se comenzaron a entender de una manera distinta, se comenzaron a entender de una manera diferente. Y esto yo no creo que lo hayan vivido sin crisis, sin momentos difíciles, sin cuestionamientos, pero después de Pentecostés ellos comenzaron a entender que eran algo diferente, que eran algo distinto, y se volvieron incómodos. Y yo no sé si hoy los cristianos nos volvemos incómodos. Tal vez somos incómodos cuando le pedimos una ofrenda a la gente, cuando pedimos una limosna. Tal vez somos incómodos por nuestros escándalos inadecuados. Pero no somos incómodos para el mundo de hoy porque vivamos de otra manera, porque nos amemos, porque seamos creíbles. Ese es el problema, que seamos creíbles. Después de Pentecostés, los cristianos se hicieron creíbles. Su estilo de vida atraía. Tanto que en varios pasajes del libro de los Hechos Apostólicos dice que cada vez se iban uniendo más y más y más. En algunos momentos dice que eran hasta 5,000, que se agregaban hasta 5,000. No solamente porque tuvieran una predicación poderosa, sino sobre todo porque ellos, su estilo de vida fascinaba, atraía. Y yo me pregunto, mis amigos, ¿nuestro estilo de vida hoy fascina? ¿Nuestro estilo de vida hoy cautiva? ¿Nuestro estilo de vida hoy atrae? ¿Nuestro estilo de vida hoy llama la atención? No por la comodidad, no porque hoy hemos hablado tanto de comodidad, de confort, sino nuestro estilo de vida entre los cristianos, de buscarnos la caída, de ya no somos amigos, de tratarnos mal, de engañarnos, de mentirnos, de este bloquea a este bloquea al otro. Y nos hemos vuelto, sí, escándalo. Claro que nos hemos vuelto escándalo, pero nos hemos vuelto escándalo porque somos peores que los del mundo. Somos peores que los del mundo. De tal manera, mis amigos, que después de Pentecostés, los discípulos entendieron de una manera muy clara que ellos gozaban de otro estilo de vida, de otra manera de ser. Ya no eran los cristianos 007. ¿Por qué? Y aquí viene el tercer punto que quiero compartir con ustedes. Tercero, los cristianos se volvieron la continuidad de la vida de Cristo, del Cristo que predicaba al Cristo en nosotros. Ellos entendieron muy claramente después de Pentecostés que ellos eran la continuidad del Cristo. Muchos santos de hoy, como San Juan Eudes, bueno, es un santo de hace más de 300 años, pero más reciente, decía que nosotros continuamos en nuestra vida la vida de Cristo. Pero los primeros discípulos entendían que ellos eran la versión en el mundo de Jesucristo, que ellos eran la versión en el mundo de Jesucristo, que ellos eran la versión actualizada de Jesucristo para el mundo. Óigame, tremendo, a mí eso me parece tremendo. Lo que Cristo predicaba, ellos lo comenzaron a predicar. Lo que Cristo hacía, ellos lo comenzaron a hacer. En todos los niveles, en los niveles de orar por los enfermos y que se sanaran. Recuerde usted a Pedro,
en el capítulo 3 y 4 de los Hechos Apostólicos, curando a este hombre que estaba a la entrada del templo y que Pedro lo mira y le dice: hombre, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, echa a andar. Y dice que el paralítico, el cojo, comenzó a andar y entró al templo brincando, alabando a Dios. Pero no solamente en los milagros, sino que y en las manifestaciones del Espíritu y carismáticas, sino también ellos entendieron que el que les había enseñado a orar, entonces ya los orantes eran ellos. Ellos antes le decían a él: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos en el capítulo 11 de San Lucas. Pero ahora eran ellos una comunidad orante, y dice la palabra que se reunían a orar, y que cuando estaban en momentos difíciles, como cuando estaba Pedro en la cárcel, se reunían a orar. Lo que antes predicaba Jesús, ya lo son ellos, ya lo son ellos. Ellos se vuelven el Jesús resucitado para el mundo. Ellos no necesitan otra cosa. Ellos no necesitan muchas imágenes para creer en Jesús. Ellos no necesitan muchos lugares a los cuales acudir. El lugar eran ellos. Ellos eran el lugar. Ellos eran el lugar. Ellos eran el espacio. Ellos eran el sitio. Ellos eran el espacio. Por eso digo que había una continuidad, ellos se volvieron la continuidad de la vida de Cristo, del Cristo que predicaba, al Cristo en nosotros, al Cristo que habita en nosotros, al Cristo que está en nosotros. Y eso revolucionó la vida de esa comunidad, lo revolucionó a tal punto que ellos entendieron que lo que hacía Jesús, lo hacían ellos. Le creyeron a Jesús esa palabra cuando dijo: yo me voy, pero si ustedes creen en mí, harán cosas mayores que las que yo he hecho. Esa palabra a mí me sobrecoge cada que la leo, cada que la medito. Ellos entendieron que eso era verdad. Pues vivir un Pentecostés hoy es entender que nosotros somos la continuidad de la vida de Cristo. Que ese Cristo se puede, se quiere, desea manifestarse a través de nosotros, y que nosotros podemos vivir como ese Cristo, actuar como ese Cristo, porque lo llevamos adentro, porque mora en nosotros, porque habita en nosotros. Pero vivir un nuevo Pentecostés, como les dije en el punto anterior, es volverse un poco incómodo, repito. Vivir un nuevo Pentecostés en el mundo de hoy un poco incómodo, porque nos queremos, porque nos amamos, porque defendemos al pobre, porque luchamos por los derechos del que no tiene derecho, porque más que preocupado por nuestra estabilidad, nos preocupamos por el otro. Más que defender nuestros privilegios, estamos atentos a ayudar al otro, a colaborarle al otro. Un nuevo Pentecostés es todo eso. Pero en un cuarto punto, en un cuarto lugar, después de Pentecostés, los discípulos entendían que en ellos había una novedad continua. Esto es, ellos encontraron caminos totalmente inesperados, totalmente nuevos. Vieron la necesidad de reinventarse totalmente y todos los días. Y esto me parece muy importante decírselos. Al principio, los primeros cristianos pensaron que ellos eran una rama reformada del judaísmo, pero con el paso del tiempo se fueron dando cuenta que ellos eran algo nuevo y les tocó reinventarse. Y uno ve en el libro de los Hechos Apostólicos esa lucha entre los discípulos, entre Pedro, entre Pablo, que si se circuncidan, que si no se circuncidan, que si comen animales sacrificados, que si no comen, que si conservan las costumbres judías, que si no las conservan. Y ellos comenzaron a entender que tenían que reinventarse, que no podían ser lo mismo de antes, que tenían que ser distintos, que tenían que ser diferentes. Ellos comenzaron a darse cuenta que ellos eran algo diferente, algo distinto, algo diferente. Eso es maravilloso.
vivieron un nuevo Pentecostés y entendieron, nosotros somos otra cosa, nosotros somos diferentes. Nos toca encontrar unos caminos nuevos y unos caminos en medio de la dificultad y aún en medio de la tensión entre ellos, porque es evidente la tensión entre Pablo y Pedro, es evidente la tensión entre algunas comunidades que tuvieron que encontrar caminos. Ellos no lo tenían todo resuelto y no le tenían miedo a la tensión y no le tenían miedo a enfrentarse, tanto que Pablo en un momento determinado dice, y fui y hablé con Pedro y le dije en la cara lo que estaba pensando y lo que era difícil. Pero ellos tuvieron que reinventarse todos los días, tuvieron que entender que ellos estaban aprendiendo cosas nuevas. Amigo mío, un nuevo Pentecostés hoy para nosotros quiere decir, hay que reinventarnos, hay que reinventar continuamente la predicación del Evangelio. En los ambientes de renovación carismática se dice, hay que renovar la renovación carismática. Y yo le pregunto a grandes líderes de la renovación, ¿qué es eso de renovar la renovación? Y como que ninguno sabe tampoco qué es eso. ¿Qué es eso de renovar la renovación? Yo creo que renovar la renovación es estar abiertos a la novedad continua del Espíritu. Y tal vez lo que estoy diciendo tampoco sea nada del otro mundo. Pero ellos entendieron que tenían que ser hombres nuevos, criaturas nuevas y que debían encontrar caminos nuevos. Y el mundo de hoy sí que nos pide encontrar caminos nuevos. El mundo de hoy sí que nos pide reinventarnos. Y a veces nosotros creemos que reinventarnos es retrocedernos. Y lo he dicho en algunos ambientes en estos días, y es que algunos quieren manejar la iglesia en el mundo de hoy no con vidrio panorámico, sino con retrovisor. Algunos quieren manejar la iglesia no mirando hacia el frente, sino mirando hacia el pasado. Y aún en la renovación carismática tenemos nostalgia de que antes era así, antes era así. Bueno, antes las cosas cambiaron, las cosas son diferentes. Sí, lo esencial no se puede perder. Pero algunos en la iglesia quieren manejar con retrovisor, es decir, mirando hacia el pasado, con la nostalgia del pasado, mirando hacia el pasado. Claro que el pasado da seguridad, porque el pasado ya se vivió y ya el pasado, y entonces algunos católicos quieren vivir a como se vivía en la iglesia hace 60, 70 años y quitar el Concilio Vaticano II y creen que la solución es retroceder, cuando la solución es avanzar. Y los primeros discípulos lo entendieron, no es mirando para atrás, es mirando hacia adelante, es mirar hacia el futuro, es mirar la novedad de Dios en las cosas que están sucediendo. Y el quinto punto, que yo creo que debemos vivir una comunidad en Pentecostés, un nuevo Pentecostés en nuestra comunidad, es una comunidad en clave de martirio, lo he llamado así, una comunidad en clave de martirio. Y es que nosotros a veces pensamos que martirio es pobrecito, qué pesar, cómo está sufriendo, cómo le está tocando de duro, cómo hablan de mal de él en el colegio porque es cristiano, cómo hablan de mal de él los compañeros profesores porque es católico. Yo creo que una comunidad en clave de martirio es una comunidad que da la vida. Teresa de Jesús le decía a los suyos, a las carmelitas y a los carmelitas, les decía, aventuremos la vida, aventurar la vida, dar la vida, vivir la aventura de la vida, vivir la aventura de la entrega. Entonces, mis amigos, una comunidad en clave de martirio es una comunidad que da la vida, que entrega la vida, porque Jesús lo decía, a mí no me quitan la vida, yo la doy. Y una comunidad que vive un nuevo Pentecostés es una comunidad donde hoy damos la vida por el Evangelio, donde compartimos los bienes que tenemos, donde compartimos las cosas que tenemos, donde somos capaces de dar la vida. Y es que dar la vida implica desadaptarse, implica romper esquemas, dar la vida implica enfrentar crisis,
Dar la vida implica saber que somos perseguidos. Dar la vida implica en medio de esas persecuciones y de esas crisis seguir para adelante y no desfallecer y no echar para atrás y no perder la esperanza y no perder la ilusión. Yo creo que hoy nosotros les tenemos mucho miedo a las persecuciones. Claro, a nosotros no nos persiguen hoy, no nos meten al Coliseo Romano, aunque algunos dicen que no fueron tantos como se dice. Pero a nosotros no nos va a pasar eso. Pero si hay otra manera el mundo de hoy de perseguirnos, de taparnos, de aplastarnos. Y creo que hoy necesitamos cristianos, católicos con capacidad de servicio. Y capacidad de servicio es decir, yo en qué puedo ayudar, yo en qué puedo colaborar. No solamente esperar a servir cuando me pensione, cuando me retire, sino ahora. Yo cómo puedo servir más, yo cómo puedo entregarme más, yo cómo puedo ayudar más. Y por eso estoy diciendo el quinto punto, una comunidad en clave de martirio. Un nuevo Pentecostés quiere decir una comunidad en clave de martirio, una comunidad que se da, una comunidad que se entrega y que no hace, perdónenme la palabra que voy a usar, no sé si me la entiendan todos, no hace mucha laraca, no hace mucha bulla, no lo publica en Facebook, no lo publica en Instagram, porque es que ahorita doy una ayuda, quiero mostrar, aparecer en la foto, doy otra ayuda, quiero aparecer en la foto, entonces ya lo que quiero es no servir, sino aparecer, no señor, eso no funciona así. El cristianismo es de otra manera, es dar la vida, es servir en lo sencillo, en lo cotidiano, como hace una mamá, como hace un papá, como hace un profesor de colegio, de universidad. Dar la vida, entregar la vida, y eso nos cuesta. Y por eso hablo de clave de martirio, porque no somos muy reconocidos. Es que el martirio no es solamente lo que le ocurrió en El Salvador a nuestro obispo querido que ahora es santo. No, el martirio es también dar la vida, negarme a mí mismo, y para mí a veces hasta es más eso, entregar, doblegarme, quebrantarme para poder dar la vida y entregarla toda. Necesitamos hoy un nuevo Pentecostés para una iglesia en salida, una visibilidad de los cristianos que incomoda el mundo, un sentirnos la continuidad de la vida de Cristo en el mundo de hoy, una novedad continua, un reinventarnos continuamente y una comunidad en clave continua de martirio, de entrega, de donación de la vida, de servicio de la vida, de donación de la vida. Y si quiero decirte hoy, amigo querido que me estás viendo, que no sé dónde me estás viendo, quiero decirte, tu vida, la Iglesia Católica toda, los sacerdotes, las estructuras eclesiales, los colegios, las universidades católicas, las comunidades religiosas, los movimientos apostólicos de la Iglesia Católica, necesitamos un nuevo Pentecostés. Y el mundo de hoy necesita un nuevo Pentecostés que nos saque, como decían los obispos reunidos en Aparecida, que nos saque de nuestra comodidad, de nuestra instalación, de nuestra vida fácil. Necesitamos un sacudón, decían los obispos reunidos en Aparecida. Necesitamos un sacudón, algo que nos desinstale. Necesitamos un nuevo Pentecostés para el mundo de hoy. Solamente permítanme decir en un ambiente de oración, Espíritu Santo, regálame un nuevo Pentecostés. Espíritu Santo, dame un nuevo Pentecostés. Espíritu Divino, regala mi vida, regala mi matrimonio, regala mi familia, regala mi parroquia, regala mis sacerdotes, regálanos a todos nosotros un nuevo Pentecostés que nos saque de la comodidad, de la facilidad del mundo de hoy y nos haga entrar en una nueva faceta. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Dios les bendiga a todos ustedes. Estoy en Facebook y en Instagram como Padre John Mario y en YouTube como Padre John Mario Montoya. Que Dios les bendiga a todos ustedes y les llene de paz. Alabado sea Jesucristo.